anterior. Pido disculpas por eso. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos acompañe y Él sea quien nos dé esta palabra. Padre Santo, Señor, te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo de comunión, por este tiempo de aprendizaje, Señor, de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú entre nosotros, Padre, que seas tú quien pueda dar este mensaje, Señor, que puedas tú transmitir tu conocimiento, Señor, tu paz, tu sabiduría a cada uno de nosotros, Padre. Que el mensaje que tú tienes preparado para el día de hoy, Señor, llegue plenamente a nuestros corazones, Señor. Aquellos corazones que están dispuestos, Padre, a poder escuchar y recibir de ti, Señor. Estamos dispuestos a poder crecer en ti, Señor. Danos la fe necesaria, Padre, el entendimiento necesario para poder recibir todo aquello que nos quieres dar, Señor. Tu paz, tu misericordia, Señor, tu perdón. Y te pido que el día de hoy, Señor, seas tú exaltado en todo, Padre. Por ti estamos aquí, Señor. Tú eres sustentador de todas las cosas, Padre. Has estado en todo momento con nosotros y te pido que nos acompañes el día de hoy, Señor, para este estudio, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu perdón, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Em, bueno, como les dije, nos toca el estudio de Formando Discípulos que habíamos venido viendo. Este caso es de la confesión de pecados y la sujeción. Em, para comenzar, hay, bueno, primero decir que estos estudios se basan de cierta forma en la obra que el Señor hizo. La base de todos estos estudios es la obra que hizo el Señor Jesucristo, por la cual tenemos nosotros la redención de nuestros pecados, la paz, la misericordia y el amor inmerecido que Él hizo en su obra al morir por nosotros en la cruz. Y tenemos que comprender esa primera parte para poder seguir comprendiendo el resto. Nosotros creemos en su resurrección y en base a eso es que podemos entender, de cierta forma, gracias a lo que Él nos da, todo esto. Y por eso es importante también estudiarlo. No es cosa menor el tema de la confesión de pecados y mucho más que eso, la sujeción que se le debe a las autoridades en este caso, a Dios primeramente por todo lo que ha hecho y lo que hemos visto y lo que vamos a seguir viendo. Así que eso, para empezar vamos a ver el primer pasaje de los tres fundamentales para este estudio, que es Proverbios 28:13, para que lo busquen y lo podamos leer. No sé si la hermana Gloria puede leerlo y quiere, si no, ya, gracias, hermano. Amén, mi niño. 28:13. 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Entonces, como podemos ver en el primer pasaje, hay dos puntos importantes que son que el encubrir es diferente a la confesión y el no prosperar también es diferente a la misericordia. Son opuestas. Eso es lo que nos dice el pasaje primeramente. Entonces, como nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa. Y esta es la parte importante, y por eso se llama el estudio de confesión de pecados. Lo que nos dice acá el Señor es que cuando nosotros encubrimos, ¿y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos no diciendo, no dando a conocer aquellas faltas que tuvimos, primeramente vamos a ver lo ante Dios, estamos de cierta forma ocultando aquello que nosotros cometimos. Es como, para dar un ejemplo simple, es sacar algo o robar algo y en ningún momento mostrarlo, aunque haya visto una cámara, todo lo que yo hice. De cierta forma, yo no estoy confesando lo que hice, pero sí hay algo que estuvo grabando en todo momento, que estuvo viendo en todo momento lo que yo cometí, la falta que yo cometí. Entonces, cuando nosotros encubrimos, cuando nosotros deliberadamente
y a propósito, por decirlo de alguna forma, estamos encubriendo nuestros pecados, no confesando ellos, no dándolos a luz, es que nosotros mismos nos castramos, por decirlo de alguna forma, nos prohibimos de prosperar. ¿Y qué es esta prosperidad? Que lo mismo, lo dice el mismo pasaje, es el poder alcanzar misericordia. Por eso hice primeramente, y a través del hermano, o sea, del estudio que hizo el hermano, se puede entender que encubrir los pecados provoca que yo no alcance la misericordia. Y esa es la comparación que hace el Señor Jesucristo. La no prosperidad es no alcanzar la misericordia de Dios. Y el encubrir es no confesar. Entonces, cuando yo confieso mis pecados, primeramente a Dios, que es el que todo lo sabe y el que está en todo momento con nosotros, aunque nosotros no queramos, em, sabe lo que nosotros hicimos. Él es omnipotente y omnipresente, por lo que Él en todo momento está viendo cuáles son nuestras faltas y Él sabe cuáles son nuestras faltas. Entonces, primeramente nosotros tenemos que comprender que para poder alcanzar esa misericordia que el Señor nos dio a través de la obra, que por eso se menciona en un inicio y por eso es importante entender esa misericordia que Él al hacerse hombre, el haber sufrido por nosotros, el haber pagado cada uno de nuestros pecados, hizo por cada uno de nosotros, es que nosotros tenemos que confesar para poder alcanzarla. Es lo que dice acá. Entonces, más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ese segundo punto es importante, porque no basta solamente con confesar después de haber pecado, después de haber cometido algún error, como estábamos viendo con el robar, por ejemplo, algo súper simple. Si yo no confieso lo que yo hice y yo no doy vuelta a aquello, si yo no me aparto, como lo menciona también el pasaje, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en el ejemplo de robar, el devolver lo que yo hice, el darle vuelta a aquella acción que yo cometí, el cambiar mi vida hacia lo bueno que el Señor hace, o sea, lo bueno que el Señor dice que nosotros tenemos que hacer. Entonces, es importante también esa segunda acción, no solamente decirlo y expresarlo, sino que cambiar nuestras vidas a lo que el Señor estipula como lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es importante y lo vamos a ver después de que tenemos que comprender que hay algo que es bueno y algo que es malo, que ya lo hemos visto que lo delimita el Señor a través de su palabra. El Señor dice que es bueno y que es malo, y siempre da esto a través de su palabra y nos da a entender todo aquello y el camino que nosotros tenemos que tomar. Entonces, este primer pasaje nos menciona esto. Nosotros tenemos que poder confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos, alejarnos, dejarlos atrás, y de esa forma el Señor, esa misericordia, esa obra que Él ya hizo, la vamos a poder recibir. Nos va a poder dar esa misericordia y ese amor inmerecido que nosotros podemos recibir a través de su gracia. Entonces, entendiendo esto, vamos a pasar al segundo texto que está en Hechos 19, del 18 al 19, y este lo voy a leer yo. Para que lo busquen, primero voy a esperar un poquitito. Hechos 19, del 18 al 19 nos dice. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron, perdón, que eran 50.000 piezas de plata. Entonces acá podemos ver otra parte que están en el versículo 18 primeramente y dice, y muchos de los que habían creído, o sea que primeramente para poder generar la confesión, para poder nosotros hablar de aquello que nosotros cometimos, tenemos que creer en Cristo, tenemos que creer en la obra que Él hizo, tenemos que creer en lo que está en su palabra, tenemos que creer en Él, porque de esa forma vamos a poder saber qué es lo que nosotros hicimos mal. El hombre no tiene la capacidad de comprender lo que es bueno y lo que es malo por su naturaleza. Solamente la podemos comprender a través de lo que el Señor nos ha mostrado a nuestras vidas y nos revela a nuestras vidas diciéndonos lo que está bien
y lo que está mal, como lo habíamos mencionado antes. Entonces, para poder confesar nuestros pecados, para poder dar cuenta de ellos, tenemos que primeramente creer en Dios y luego confesar estos mismos. A través de creer en Dios vamos a saber aquello que cometimos mal, aquello que estamos haciendo mal, y vamos a poder confesar estos. Y el tercer punto, que lo dice el mismo versículo 18, dice, dando cuenta de sus hechos. Y aquí está, de cierta forma, la parte que se podía ver en el versículo anterior, de es apartándose de estos. O sea, dando cuenta, dándonos, devolviendo aquello que nosotros hemos hecho, cambiando nuestras vidas, dándole un giro a lo que nosotros estamos haciendo, podemos alcanzar esa misericordia que nos decía en Proverbios. Y el versículo 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Entonces acá está esa parte de apartarse. Si yo estoy, por ejemplo, con la magia, como lo dice acá, con libros que me permiten hacer este tipo de cosas, yo los foto, los quemo, los aparto de mí, que se vayan de mi vida. Hay un texto que no me lo sé de memoria, pero es algunas partes, que dice que si a grandes rasgos, si mi ojo me hace pecar, es preferible sacarme el ojo que perder todo lo que el Señor me quiere dar. Si mi mano me está haciendo pecar, me corto la mano. O sea, no estoy diciendo que necesariamente tenemos que hacer eso y la palabra tampoco dice explícitamente que tenemos que hacer esto, pero se puede llegar a entender que si hay algo en mi vida que me está provocando, que está haciendo que yo peque, que yo caiga una y otra vez en lo mismo. Por ejemplo, una botella de alcohol, una botella de vino en mi casa, que la droga, por ejemplo, y muchas otras cosas, sácalas de ti, aléjalas, bótalas. Si tu celular te está haciendo que te apartes de Dios, si cualquier dispositivo está haciendo que tú te apartes de Dios, es mejor cortarlo, ir dejándolo de lado, apartarte de ello para poder estar en la presencia de Dios y recibir esa misericordia que el Señor te quiere dar, nos quiere dar. Entonces, acá es importante justamente eso, de dar cuenta, de poder devolver nuestra vida, de cambiar lo que nosotros estamos haciendo y apartarnos de todo aquello que nos está haciendo mal, porque el pecado nos hace mal, nos hace morir, estamos muertos para Dios cuando nosotros pecamos, nos hacemos esclavos del pecado. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestras vidas y acercarnos a lo que el Señor nos quiere dar. Y otro punto importante y sutil que está aquí en Hechos es que hay una disposición de las personas que creían para poder confesar. Dice que ellos venían, ellos no fueron obligados, ellos no fueron agarrados y toma, aquí te pongo y confiesa lo que tú estás diciendo, sino que hay una disposición del creyente de poder dar cuenta de lo que está haciendo, de venir, Señor, me estoy equivocando, ayúdame, porque te necesito, necesito de ti, necesito de tu perdón y de esa misericordia que me quieres dar. Entonces hay una disposición. En Mateo 7 del 7 al 8, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, el Señor en su palabra nos dice que si nosotros queremos algo, que lo pidamos. El Señor nos quiere dar cosas, nos quiere dar su misericordia. Él ya hizo la obra, Él ya murió por cada uno de nosotros y el pecado que cometimos y todos los pecados de toda la humanidad. Entonces, ¿por qué nosotros no somos capaces, y me incluyo, algunas veces de cambiar eso, de decir, Padre, te necesito, de pedir, de buscarlo, Señor, necesito estar en tu presencia, llamarle cuando lo necesitamos, así como los niños llaman a su papá cuando se caen, a su mamá, para pedir ayuda. Entonces, está esa disposición en hechos del creyente de poder dar cuenta y cambiar su vida y apartarse de aquello que está haciendo. Y en este punto es importante también entender un poquito el contexto de lo que está pasando, porque también nos habla de la sujeción, nos habla de la sujeción a las autoridades, porque ¿a quiénes iban? ¿Dónde iban? Si bien no se entiende solamente con este fragmento, leyendo el capítulo completo uno puede llegar a entender que iban donde ministros de la palabra, iban donde personas que tenían autoridad, una autoridad delegada por Dios para poder hablar de estas cosas, para poder expresar estas cosas.
Y aquí hay un punto en el que me quiero detener un poquito y explicar qué es la palabra autoridad y qué es la palabra sujeción. Porque muchas veces que nosotros malinterpretamos, por ejemplo, la autoridad y pensamos cosas tergiversadas, que el mundo igual se ha encargado de eso, de poder entender bien qué significan estas. La palabra autoridad proviene del griego euxousia, que tiene como significado una fuerza, capacidad, competencia, libertad, maestría o influencia delegada sobre otras personas. Entonces, la palabra autoridad no dice en ningún momento que uno tiene poder para hacer mal, poder para herir a otras personas, poder para maltratar a otras personas, sino que dice que tiene una influencia, es muy importante, delegada por otra persona. O sea, si yo tengo autoridad, esa autoridad me fue dada, no es mía, porque yo no tengo autoridad sobre las cosas. Y eso es importante, y eso lo vamos a ver en Primera de Corintios 15, pero todavía no vamos a leer, porque la palabra, si lo quieren buscar mientras, la palabra sujetar significa subordinar, reflexivamente obedecer, sometido, sujeto, sumiso, que son algunas de las otras palabras. Entonces, cuando yo hablo de sujeción, cuando yo hablo de que me tengo que sujetar a otra persona, no estoy hablando de una esclavitud como nosotros la entendemos en el mundo actual, porque nosotros entendemos la esclavitud como algo malo, como si hubiese alguien encima de otra persona mandando latigazos para que la otra persona trabaje o ejerza un trabajo. Pero en este caso no es así. La palabra sujeción habla de una reflexión para obedecer. Entonces yo tengo que entender lo que se me está pidiendo hacer y obedecer a aquello, pero entendiendo lo que se me está pidiendo hacer. No sé cómo decirlo, no soy una persona sin raciocinio para hacer todo lo que se me pida. Soy un robot que se le envía una orden y él, sin pensarlo, la ejecuta porque está programado para ello. Entonces, para poder sujetarnos nosotros, para poder estar bajo una orden que también debe ser voluntaria porque nosotros voluntariamente seguimos a Cristo, no por obligación, tenemos que entender que hay un entendimiento detrás, hay una razón detrás, un raciocinio detrás que nosotros tenemos que tener. Hay una comprensión de aquello que se nos pide para poder ejecutar cierta acción. Entonces, viéndonos a Primera de Corintios 15, del 27 al 28, eh, espérame, me salté un pasaje, después lo vamos a leer. Primera de Corintios 15, del 27 al 28 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se aceptó a aquel que sujetó a él todas las cosas, porque luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, en este pasaje podemos ver que, ¿qué nos dice el Señor? Que alguien sujetó las cosas sobre otra persona, hablando del Señor Jesucristo, y en este caso fue el Padre el que sujetó las cosas sobre otra persona, para que todas las cosas le estén sujetas, y entonces también el Hijo mismo se sujetare al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Y quién es este? Dios. Dios sujetó todo, toda la creación, bajo el Señor Jesucristo. Y ese pasaje se puede entender más con Colosenses 1, que se lo voy a leer rápido porque me lo salté, desde el 16 en adelante. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, este fue el que me salté ahí. La idea era que fuesen los dos seguidos, pero acá podemos ver
cómo fueron creadas todas las cosas y por qué después en Primera de Corintios vemos que las cosas fueron sujetas eh, o se sujetaron a Él. Dios creó las cosas y Él es quien tiene poder sobre toda la creación. Eso hay que entenderlo. Él es la primera autoridad. A Él no le fue delegada autoridad porque Él es la autoridad. O sea, el Padre es quien desde arriba, desde la autoridad máxima que es Dios, como lo podemos ver en los pasajes, va delegando autoridades y ahí es donde entran los ministros de Dios. Un ministro no es más que una persona que tiene un poder delegado sobre sí para ejercer cierta función. Y eso se puede entender más fácilmente en la actualidad con la política. Un presidente, por ejemplo, tiene facultades dentro del país, pero esas facultades son delegadas a otras personas, en este caso los ministros, que justamente se llaman igual, para poder ejercer ciertas funciones dentro de la sociedad, porque el presidente no puede estar en todas partes, no es Dios. Entonces, en este caso, un ministro ejerce una acción, una tarea que le fue delegada. O sea, el presidente tiene que delegar a sus ministros para que cumplan una función. De esa forma podemos entender un poco mejor qué es ser un ministro. Entonces, en este caso, podemos ver en Colosenses que en él y para él fueron creadas todas las cosas, y en Primera de Corintios que todas las cosas son sujetas a él. Todo lo que está bajo la creación está sujeto a Jesucristo. Por él nosotros subsistimos. Por él nosotros vivimos y la vida que nosotros tenemos es gracias a él. Em, entonces ahí podemos ver un poquito lo que es la autoridad, como yo lo decía, quién es la autoridad realmente y cómo cada cosa se tiene que ir sujetando a esa misma autoridad. En Juan 5:13 podemos ver esta delegación que hubo sobre Jesucristo y cómo él la ejercía. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces acá vemos qué es esa autoridad que le fue delegada por parte de la autoridad máxima, como ya nos vimos, que es Dios, a Jesucristo, y Jesucristo cómo actúa bajo esa sujeción. Como vimos en el pasaje anterior, Él es cabeza de la iglesia. Significa que Él tiene el poder sobre cada uno de nosotros. Una delegación que le fue dada, que tiene ciertas responsabilidades, pero que es importante porque busca el juicio del Padre. Y este juicio es súper importante porque es el juicio verdadero, el mejor juicio que existe. No hay juicio si no hay Dios. Y Dios es el que establece lo que es bueno y lo que es malo. Dios es el que da el orden al caos, como se puede ver en Génesis también, que Él desde el desorden creó el orden y todo el orden que nosotros conocemos es gracias a Él. Entonces, es importante esto porque Jesucristo busca esa justicia de Dios, busca ese juicio de parte del Padre para poder delegar su autoridad. Em, Después vamos a seguir viendo un poquito más sobre este tema para poder pasar a Santiago 5:15, eh, del 15 al 16. Hermana Gloria, ¿lo puede leer usted, por favor? Amén. Santiago, 5 del 15 al 16. amén. Dice así. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Entonces acá podemos ver un poquito de lo que hemos estado hablando y vamos a seguir conversando sobre la confesión y la autoridad, cómo se unen, y la sujeción también. Entonces, en la primera parte nos dices, y la oración de fe salvará al enfermo. Como ya habíamos visto, hay que tener fe para poder hacer las cosas del Señor, y el Señor lo levantará. No es lo que nosotros hacemos, sino que lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y eso lo deja claro la primera parte del pasaje. O sea, por mucho que nosotros tengamos una autoridad delegada, nosotros estamos ejerciendo una labor que viene desde arriba, que es del Padre,
Y el Padre es el que tiene el poder para ejercer estas cosas, el perdón de pecados, su justicia, su sanidad, su amor, su misericordia. Nosotros solamente somos una extensión que baja ese poder. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a ser. Una extensión de Dios para poder cumplir las tareas que Él nos quiere dar. Y eso es lo que nos dice ese pequeño fragmento. Y después dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, aquí está la confesión. ¿Por qué no serán perdonados los pecados? Porque el Señor tiene la capacidad de perdonar los pecados por la obra que Él hizo y Él quiere perdonar los pecados. Y para eso hay que tener fe y el Señor tiene que actuar. ¿Cómo? Confesando vuestras ofensas unos a otros y orando unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, por esto que la justicia de Dios es importante y es por eso que el pasaje en Juan 5:30 nos decía que Jesucristo busca esa justicia. Él no obra por sí mismo, sino que busca la justicia del Padre, porque esa es la verdadera justicia. Entonces, confesando vuestras ofensas unos a otros, ¿quiénes? Aquellas personas que están en la iglesia, los ministros de la iglesia, aquellas personas a las que les fue delegada autoridad para poder hacer este tipo de cosas, no a cualquier persona. Entonces, aquí vemos la unión de la autoridad con la confesión de pecados. En Juan 20:21 al 23 nos dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Y en Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten se agarran condenación por sí mismos, y así sigue, y quizás después lo podamos seguir viendo. Entonces, en Juan nos dice que esa autoridad que le fue dada al Padre, le fue dada a la iglesia. O sea, la iglesia tiene el poder de remitir pecados por el poder de Jesucristo, por el poder de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que confesar nuestros pecados? Para la remisión de nuestros pecados. Confesaos los pecados unos a otros, porque de esa forma alcanzaremos aquella, em, se me fue la palabra, aquella misericordia que el Señor nos quiere dar, que pudimos ver en Proverbios. Entonces, es importante que nosotros entendamos que debemos hacer confesión, debemos confesar nuestras faltas, obviamente no todo, luego vamos a ver qué es lo que realmente uno debería confesar con los hermanos y para poder nosotros alcanzar aquello que el Señor nos quiere dar. O sea, el Señor no viene a juzgarnos, no viene a condenarnos, sino que siempre Él busca que nosotros podamos remitir nuestros pecados, poder alejarnos de aquellos. Perdón. En el mismo Romanos 13, el 4 dice, porque la persona con autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Y eso es súper importante. Es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y aquí es donde vemos lo que mencionaba antes, el tema de que uno tiene que tener conciencia de aquello en lo que tiene que sujetarse, en lo que uno tiene la obligación, por decirlo de alguna forma, como cristiano, de estar sujeto a la iglesia. Si el Señor no lo dice porque sí, lo dice porque necesitamos nosotros alejarnos y darnos vuelta de nuestra vida para poder estar en aquella vida que Él nos quiere dar. El Señor no quiere que nosotros estemos en pecado. El Señor quiere que nosotros estemos en su presencia, en su bondad, en su amor. Y para eso tenemos que hacer cosas. No es algo pasivo, es algo activo, como lo habíamos visto en Hechos. Es una disposición que cada uno de nosotros tiene que tener para poder mejorar nuestra propia vida. Porque nosotros nos estamos matando a nosotros mismos, por decirlo de alguna forma. Somos nosotros mismos los que nos castramos, los que nos cortamos, los que nos ponemos muros
para poder alcanzar la misericordia de Dios. Si no confesamos, si no nos acercamos, si no buscamos, como decía Mateo 7, si no buscamos de aquello que el Señor nos quiere dar. Entonces, esa es la importancia del por qué, como lo veíamos en Proverbios, nosotros tenemos que confesar, el cómo debemos hacerlo y a quiénes debemos hacerlo, que lo veíamos en Santiago 5. Entonces, esos tres pasajes, los tres pasajes principales que hemos visto, nos demuestran los pasos o las importancias que tiene la confesión de pecados y entre medio de eso la importancia que tiene la sujeción que nosotros debemos tener. En Primera de Juan 1 al 9, y aquí es donde de cierta forma se juntan todos los pasajes con el tema del pecado. Todos los pasajes hablan del pecado, todos los pasajes hablan de la confesión de pecados y todos los pasajes hablan de la sujeción que nosotros debemos tener. Y en 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí se resume un poco todo lo que he estado hablando en este momento. O sea, si confesamos nuestros pecados, si damos cuenta de nuestros hechos, Él es fiel y justo. Él, ¿quién? El Padre, Jesucristo, Dios. Él es fiel y justo, esa es la justicia que veíamos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo puede hacer esto? A través de la obra que Él hizo y del poder que Él tiene sobre toda la creación. Él es el único con el poder para perdonar pecados. Él es el único con el poder para remitir aquellas faltas que nosotros tenemos. Y ese poder fue delegado y ha sido delegado a aquellas personas que tienen la real autoridad de parte de Dios, pero no a cualquier persona. Y aquí quiero pararme un poquitito porque he hablado harto de la sujeción, he hablado harto de la autoridad de los hermanos en Cristo, de que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y entender que se le debe una sujeción a aquellos, pero no a cualquier persona. Nosotros también tenemos que entender y pensar a quiénes realmente nos podemos sujetar. Un ministro de Dios tiene que tener frutos de parte de Dios. Tiene que ser una persona ungida, tiene que ser una persona que nosotros veamos que está realmente en el camino de Dios. Porque de otra forma, si no está en una sujeción, Él primeramente, a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, no va a ser una buena cabeza para nosotros. No va a ser una buena autoridad para nosotros. Y aquí me quiero saltar un poquito, y eso hemos visto igual harto en lo que ha estado hablando el hermano Eduardo últimamente, que escapa un poquito de esto, pero que tiene que ver con la sanidad del alma y de las autoridades y la mala delegación que han tenido algunas personas en nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros sepamos a quién nosotros le debemos confesar esto. No es a cualquier persona, primeramente tiene que ser una persona ungida por Dios, que nosotros veamos en su vida que es una persona que está sujeta a la voluntad del Padre. Tiene que ser una persona que ame a Cristo y que busque a Cristo, así como Cristo lo hizo con el Padre. Porque la autoridad, el juicio, el amor vienen de parte del Padre. Si es una persona que no está sujeta a Cristo, que no busca hacer la voluntad del Padre, muy difícilmente nos va a poder dar un buen consejo. Muy difícilmente va a poder orar, como lo veíamos, de una buena forma para poder remitir esos pecados con la autoridad que le fue dada, porque no tiene esa autoridad. Si es una persona que no sigue a Cristo como se debería. Entonces, es importante la confesión de pecados, es importante buscar confesar pecados, pero hay que saber a quién, cómo y cuándo hacerlo. No estoy hablando de que hay que confesar todo aquello que nosotros hacemos. En el video que está en YouTube, el hermano decía que no voy a confesar todas las veces que fui al baño. O sea, eso no es algo, no es algo que nosotros tengamos que decir, no voy a confesar si me equivoqué en algo pequeño en mi casa, cometí un error, sino que tengo que saber qué es aquello que yo debo confesar. Em, las, las cosas que nosotros debemos confesar, los pecados que nosotros debemos confesar, son aquellos que necesitan la corrección, necesitan la liberación y necesitan la administración de parte de Dios.
¿Cómo vamos a saber cuáles son esos pecados? A través de la palabra. Hay muchos. Podríamos estar buscando y nombrándolos cada uno, pero es, para mí personalmente tiene que ser una búsqueda personal de poder entender, de que el Señor me revele cuáles son mis errores. Obviamente está, como lo vimos, la brujería, están la adivinación, está la idolatría, están todos aquellos esos pecados que se mencionaron en Hechos. Y también está, por ejemplo, algunos pecados rápidos como las faltas sexuales, la... Oh, se me olvidó la palabra. ¿Qué tiene que ver con esto? El adulterio, si no me equivoco. El cometer adulterio, el Señor lo menciona. El odio, por ejemplo, también es un pecado grave, por así decirlo. Obviamente, el matar a otra persona también es un pecado grave, pero hay cosas que nosotros de cierta forma entendemos y hay otras que no, y que tenemos que buscar cuáles son aquellas a través de la palabra que el Señor nos dejó, de poder comprender cuáles son esos pecados. Pero tenemos que buscar y confesar aquellos pecados que, como dije, necesitan la corrección, una corrección de parte de Dios para corregir, para apartarme de aquello, que el Señor me corrija. No, en esto te estás equivocando, hazlo bien. Si el Señor pone en mi corazón que me equivoqué, que un pecado que yo cometí necesita corrección, busca de parte de un hermano. Dile, hermano, me equivoqué en tal y tal cosa. Necesito que usted me ayude a saber qué debo hacer para alejarme de esto. O sea, si yo estoy cayendo en la drogadicción, si yo estoy cayendo en fumar, por ejemplo, droga, eso necesita corrección. Porque tengo que ir, hermano, ¿sabe qué, hermano? Mire, hice tal y tal cosa. Si el Señor pone en mi corazón que me equivoqué, voy. ¿Qué es lo que tengo que hacer para alejarme? El hermano te puede dar consejo. Primero arrepentirse, pedirle perdón a Dios, a quien le debemos confesar todos nuestros pecados, y después alejarnos de ello, botar todas las cosas que nos estén haciendo pecar, alejarnos de la droga, alejarnos de aquellas amistades que nos estén eh, provocando o incentivando a cometer esto, por ejemplo. Y nos van a ir dando algunos pasos, alguna pautilla, por decirlo de alguna forma, de qué es lo que debemos hacer. Y todo eso va a venir a través de Cristo. Dios va a decirnos qué es lo que debemos hacer a través del hermano. Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios habla a través del hermano para nuestras vidas. Por esa delegación de autoridad que hubo, por esa delegación de conocimiento, por esa búsqueda que el hermano ha tenido de Dios para poder comprender qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, por eso que la persona tiene que tener un fruto en su vida. La corrección, como dije, la liberación. Hay algunos pecados, y lo dice la Biblia, que necesitan liberación, lo dice la palabra, y ministración también de aquellas faltas que se cometen. Y todo eso lo podemos saber a través de la palabra, buscando la palabra, leyéndola, preguntando, investigando. Tenemos muchas formas de buscarlo, muchas formas de poder comprender qué es lo que necesitamos hacer para nuestras vidas para poder estar en el camino que el Señor quiere que estemos, para poder buscarle, para poder estar con Él y recibir la misericordia, lo vuelvo a decir, que aparecía en Proverbios, el amor y la paz que el Señor nos quiere dar. Así que eso, se me acabaron los pasajes, se me acabó el estudio, así que en eso quedamos. Pero espero se haya entendido de el por qué es importante que nos lo dice Proverbios, el cómo lo tenemos que hacer, que nos lo dice Hechos, y a quién que nos lo dice Santiago en la palabra. A quién debemos hacer la confesión, el por qué, el cómo, la importancia, la autoridad, la delegación de autoridad, los frutos del Espíritu, y todo aquello es importante para nuestras vidas, para alejarnos del pecado. Tenemos que alejarnos del pecado y esa es una labor de nosotros mismos como cristianos. El Señor no nos va a obligar, no nos obligó a seguirle, no nos obligó a buscarle y menos nos va a obligar a arrepentirnos, porque es una decisión personal. Si nosotros estamos acá, es por algo. El Señor nos quiso traer y nosotros llegamos por decisión propia. Así que eso, hermanos, los animo a que a que busquen el perdón, el arrepentimiento y el amor de Dios. Eso, hermanos. Amén, amado. Yo quería
complementar un poquito el estudio. Creo que es un tema súper importante porque, ¿cómo se llama? A veces lo que se hace en la iglesia, ¿cómo se llama? En la iglesia, ¿cómo se llama? Católica, ha manchado y en la iglesia, ¿cómo se llama? Y en la iglesia, ¿cómo se llama? Evangélica, llega a ser un tabú confesar los pecados con otra persona. Sin embargo, hay que entender de que no es lo mismo que se hace en la Iglesia Católica Romana, donde hay un padre, ¿cierto? Donde yo le cuento toda mi vida, le cuento todos los pecados, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el primer concepto importante que hay que entender, como decía el hermano Franco, es que primero la sujeción es voluntaria, nunca es obligada. Y el que se sujeta soy yo. Soy yo el que me sujeto. Y tenemos que entender de que nosotros en muchos aspectos de nuestras vidas nos sujetamos a Dios a través de personas humanas. Por ejemplo, yo me sujeto a Dios cuando me sujeto a mis padres, por ejemplo, porque dice honra a tu padre y, ¿cómo se llama? A tu madre, por ejemplo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que entender de que la iglesia, ¿cierto? Dios ha delegado parte de su autoridad justamente para poder edificar, que es lo más importante. La delegación de autoridad es para edificar, nunca para destruir. La autoridad, si yo no la uso bien, voy a destruir a las personas, ¿cierto? Pero la autoridad de la iglesia, el origen de Dios es para edificar. Por lo tanto, como vimos en el libro de Hechos, ¿cierto? Y en Proverbios, ¿cierto? Hay una, hay una búsqueda de sujeción del creyente. Cuando nosotros vemos, ¿cierto? En el libro de Hechos, ¿cierto? Nosotros vemos de que dice de que ellos venían a los líderes de la iglesia, ¿cierto? A rendir cuentas de su vida, ¿ya? ¿Por qué el tema de rendición de cuentas no es contar todo lo que yo he hecho, todo lo que hago, ¿cierto? Sino que, ¿cómo yo voy a saber en aspectos íntimos de mi vida qué está bien y qué está mal si yo no lo, no, si yo no busco contárselo a alguien que pueda darme un consejo de parte de Dios y ordenar mi vida? Porque hay cosas, como vimos en el estudio del arrepentimiento, de que muchas veces nosotros pensamos que no son pecados. Entonces, muchas veces nosotros en los estudios vemos aspectos que son más generales, aunque como ustedes ven, uno trata de hacer los estudios lo más práctico posible, pero cada persona tiene una vida, ¿cierto? Y, y cada persona es un mundo aparte. Todos tenemos diferentes situaciones y la idea es poder ir aprendiendo como un discípulo cómo enfrentar diferentes situaciones, ¿cierto? Y que muchas veces algunas circunstancias que vivimos personales que son únicas nuestras, ¿cierto? Muchas veces, ¿cómo se llama? No es algo que voy a encontrar en un estudio que diga esto es pecado o esto está bien o esto está mal o esto, ¿cierto? Hay que corregirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son cosas que tienen que verse en más detalle. Generalmente, los pecados que se confiesan, amados, son los pecados que necesitan corrección y necesitan administración. Pero nosotros necesitamos, en cierta manera, sujetarnos y hasta cierto punto, porque las autoridades delegadas por Dios a la iglesia también están limitadas. No es que yo le tenga que rendir pleitesía, ¿cierto? Y contarle todo lo que me pasa. Tienen ciertos límites de acuerdo a la función que Dios ha entregado. Pero generalmente los pecados que se tienen que confesar son los que necesitan justamente administración o corrección. Cuando hablo de administración es sanidad porque me ha causado una herida o me ha traído una consecuencia en mi familia, en mi trabajo, y necesito dirección para poder arreglarlo, para poder contrarrestarlo, para saber cómo reaccionar, ¿cierto? Y qué hacer. Y también son pecados que muchas veces nos han ganado, muchas veces, y se convierten en un vicio,
y no solamente nos empiezan a perjudicar, sino que empiezan a perjudicar a los que nos rodean. Entonces, todo eso tiene un porqué. No es que yo confiese todo lo que me pase, sino que tiene un porqué porque necesito dirección, necesito administración. Y cuando hablamos de rendir cuenta de nuestra vida es principalmente, en cierta manera, ser un libro abierto, porque muchas veces en algunas conversaciones o cosas que nos pasan en la cotidianidad, muchas veces uno puede hacer algún alcance. Ejemplo, esto que haces creo que no es bueno, ¿cierto? Por tal y tal motivo. Entonces ahí recién nos damos cuenta que aspectos de nuestra vida se hacen más prácticos a la luz de la palabra de Dios que nosotros pensamos. Si no, simplemente va a ser un estudio, ¿no? ¿Ya? Sino que todo estudio que hagamos de la palabra se tiene que llevar a la práctica. Entonces, ¿hay confesión de pecados según la Biblia? Sí. Donde yo hablo con un ministro de Dios, le digo, tengo que confesar cierta cosa. Hice esto otro. No para que él me absuelva como lo hace el cura, ¿cierto? Porque el único que perdona los pecados es Dios, pero hay cierta delegación de autoridad en la administración de ese perdón. Pero es Dios el que perdona por medio del arrepentimiento de corazón. Dios es fiel y justo para perdonar. Él es el único que tiene esa autoridad, porque Él es el juez. Entonces, nosotros confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Y recibimos eh, lo que Dios nos quiere dar a través de Dios. Ahora, también muchas veces la confesión de pecados es una forma de sacar a la luz lo que está en tinieblas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las autoridades de la iglesia nos han dañado porque muchas veces hemos confesado cosas muy íntimas y ellos las han contado, por ejemplo. Entonces, por eso de que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados siempre buscando una ayuda de parte de Dios. Amén. Pero no todo es para confesar, sino cosas que justamente necesitan administración, dirección. Amén, amados. Eso quería complementar, amados hermanos, pero es una forma de relación de la iglesia, porque si no, por eso muchas veces nosotros crecemos lento, porque, porque realmente nosotros no tenemos la costumbre, muchas veces en el buen sentido de la palabra, de rendir cuenta de nuestra vida. Es como que soy independiente, ¿cierto? Y muchas veces nos olvidamos que necesitamos aprender cómo comportarnos, cómo comportarme como hombre, como joven, como hijo, como hija, como mamá, como papá, ¿cierto? Y la Biblia nos puede dar eso. Y muchas veces nos quedamos con pasajes como los que están en la primera de Juan, es que la unción nos enseña todas las cosas. Sí, pero la unción nos enseña todas las cosas que nos enseñan a nosotros. Eso quiere decir de que la unción nos da la capacidad, ¿cierto?, de poder aplicar lo aprendido de las escrituras de una forma práctica y obviamente con el poder de Dios. ¿Ya? Entonces, tenemos que aprender de que hay un grado de confesión de pecados. Muchas veces nosotros no somos libres completamente porque no confesamos los pecados y a veces somos, fácilmente confesamos nuestra vida, ¿cierto? Con un ministro o, ¿cierto?, con quien sea, pero no para ser corregidos, sino para justificar. Entonces tenemos que hacer con un corazón correcto, ¿cierto? De querer ser discipulados, querer ser enseñados. Y ese es el camino que nosotros estamos corriendo. Nosotros poder ser discipulados, ser formados. Y muchas veces tengo que confesar cosas que muchas veces sé que están mal, que me van a regañar o que voy a quedar en vergüenza. ¿Qué dirá de mí? ¿Qué pensará de mí si hice esto? Etcétera, etcétera. Y disfrazamos muchas veces las situaciones que nos pasan para no quedar tan mal. Nosotros tenemos que ser un libro abierto, hermano, ante Dios y ante los ministros de Dios, porque podemos hacer tonto a ¿cómo se llama?, una persona, pero a Dios jamás. Y nosotros nos perdemos la oportunidad de poder ser transformados. Una de las cosas, por lo menos, que yo veo para poder confesar pecado o rendir cuentas en cierto aspecto de nuestra vida, ¿cierto? Es que sea una persona que no, o un ministro de Dios que no, ¿cómo podríamos decir? Que no
que no tenga amor que no tenga amor a su estatus al que dirán de él, sino que es una persona que realmente es mansa en el sentido de que si piensan bien de mí, amén, si piensan mal de mí, amén, o sea, no es una persona que anda defendiendo su integridad. ¿Por qué? Porque personas así, que no defienden su integridad, ¿cierto? Que es sumamente importante, eh, no van a juzgar y no se van a espantar cuando escuchen una aberración, no sé, lo que sea. Miren, hay muchas aberraciones que uno ¿cómo se llama? Entera. ¿No? Pero cuando uno sabe de dónde salió, ¿cierto? Y uno ya perdió toda defensa de algún grado de integridad, ¿cierto? Ya no hay nada que defender. Por lo tanto, no voy a juzgar a otros. Y así tenemos que ser nosotros también. Amén, amados. Eso por mi parte. ¿Cómo se llama? No sé si hay alguna consulta o algo que quieran comentar. Yo quería también hablar de justamente que va de la mano con lo que hemos visto sobre las autoridades. Porque la confesión muchas veces cuando, lo mismo que tú habías tocado, Eduardo, y había tocado Franco, de que viene una vergüenza y si no es una autoridad conforme al corazón del Señor, una autoridad, un ministro de Dios delegado por Él, te puede hacer mucho daño. Y pienso de que en la iglesia también hay mucho de eso, mucha falta de esa sanidad, de la confianza y la disposición del corazón. Fíjate que cuando tú estabas hablando sobre los pecados, me acordé de cuando los bautizaba Juan el Bautista, ellos confesaban a viva voz los pecados. Cuando la mujer samaritana, fue tanto el impacto de la fe que ella tenía y el impacto lo que le produjo tocar el manto a Cristo, de Cristo, y sentir la transformación, o sea, la sanidad de ella, que no, o sea, cuando viene del Señor, tú pierdes el pudor, pierdes un montón de cosas porque es tanto el impacto que llega a tu corazón, la revelación de Cristo a tu vida, lo que Él hizo, que tu corazón se constriste y te das cuenta de lo que eres, que esa misma vergüenza o ese mismo pudor pasa a segundo plano, como lo hizo esa mujer ahí cuando delante de todo el pueblo expuso su propia vida, expuso la vida. Imagínate en ese sentido para una mujer exponer algo así, las miradas, qué sé yo, el juicio que podían hacer contra ella. Y lo hizo así. Y pienso de que el Señor, si dispuso que teníamos que confesarnos unos a otros, tal como tú llevabas en el estudio y lo complementó Eduardo sobre lo que significa buscar un ministro también, para sacar eso que uno tenía de la Iglesia Católica y de que la Iglesia Evangélica realmente se pasa a ser ya también al otro extremo. No, 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 no tenemos que solamente la confesión con Dios. Es porque muchas veces es necesario esa administración de parte de un hermano, el consejo, el que ellos vean tu comportamiento en tu vida, porque de repente uno tiene puntos ciegos, que no ve su comportamiento, no ve realmente y cree que está súper bien y ahí estamos unos por otros, estar velando para decirnos, pero con ese afán para sanidad, para crecimiento, para vida, y no con destrucción. Y esa es la autoridad delegada a la iglesia, una autoridad para vida, una autoridad para edificar, no tomar, como dicen, yo tengo el poder, derem, 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 y hacer y someter a las otras personas.
O sea, el gobierno del Señor, el reinado del Señor es totalmente opuesto al ejercicio de poder y autoridad que el mundo tiene. Y como lo ha tergiversado, tal cual tú lo tomabas. Entonces, una parte de la confesión de pecados es un paso muy grande y es, para mí por lo menos ha sido, liberación también a mi propia vida. O sea, es apartarme del mal, pero haciéndolo incluso en contra de lo que cualquier persona te puede decir. No, no le confieses. ¿Para qué? ¿Para qué le vas a confesar o vas a compartir con alguien esto? Porque te vas a exponer, vas a ser vulnerable ante alguien. Pero cuando tú lo haces con una persona que es de Dios y lo hacemos con hermanos, con esa madurez, con ese fin, cuando uno abre la boca, cuando uno confiesa y la otra persona, ya hay una disposición del corazón de ambos lados, el que habla como el que recibe, y tiene muy claro por qué es esto, para qué, y el beneficio es nuestro, tal como tú decías, el beneficio es para nosotros, es liberación, es liberador. Es como lo hacían cuando lo hacían las personas y cuando Juan lo iba a bautizar, cuando ellos era como una liberación, confesaban los pecados a viva voz y era como que se estaban liberando de algo que lo tenían en secreto, oculto, que los carcomía. Y esa confesión viene de la mano del Espíritu Santo que mueve tu corazón, te da esa conciencia porque Él viene a dar convicción de pecado, justicia y juicio. Entonces viene todo, tal como tú decías, viene todo el paquete. Y eso es una obra del Señor y es una obra que tenemos que luchar y tenemos que accionar y tenemos que hacer unos con otros. La importancia de la disposición de corazón y el entendimiento del por qué se hace el para qué. Tener eso claro, que es para Cristo, que el que lo hace es Cristo, el que lo produce es Cristo, no uno. Pero como a mí me gustó mucho lo que decían, porque la delegación no puede venir Dios, o sea, no puede decir Dios, sino que Dios se mueve a través de nosotros. Por algo delegó una iglesia, porque la iglesia es la embajadora de Cristo, el representante de Cristo. Entonces, todos nosotros somos embajadores, representantes del Señor. Por eso que delegó esa autoridad, que no es de nosotros, es de Él. Así que ha sido un estudio muy bonito. Yo le doy gracias al Señor, de verdad, de mucha Amén, hermano. bendición. Amén. Para complementar algo cortito, en el pasaje de Hechos 19 habla bastante de justamente lo que te estaba diciendo. Y yo creo que leyendo ese pasaje se puede entender más el tema de la importancia que tiene el... Bueno, hablando del pasaje en realidad, se habla de Pablo y de cómo él fue a Éfeso, si no me equivoco, y él iba haciendo milagros, grandes milagros se menciona ahí en el pasaje, con esa misma autoridad delegada. Esa importancia, la importancia de la delegación, de que él tenía la autoridad que le fue dada para poder hacer ese tipo de cosas. Y ahí se cuenta, y porque es importante esa parte para entender el texto que compartíamos, se cuenta de que 7 personas intentaron hacer esto mismo sin la delegación de autoridad y salieron golpeadísimas por un demonio, que el demonio les decía, o sea, estas personas, hablando primero, las 7 personas decían, intentaron hacer esto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tanto, 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 que Pablo, no recuerdo cómo dice el pasaje, pero intentaron hacer algo en el nombre de Jesús que predica Pablo, si no me equivoco, que dice. Entonces, ellos no tenían esa autoridad para poder ejercer ese poder de Dios aquí en la tierra. No les fue dada la autoridad. Y es por eso que el mismo demonio como que se mofa de ellos, se ríe de ellos y les dice, a Jesucristo conozco, a Pablo conozco, pero ¿y ustedes quiénes son? Así, ¿qué hacen aquí? Váyanse para la casa por último. Así como, y ahí mismo dice, el hombre que estaba poseído por aquellos demonios
los terminó golpeando, le sacó la chica. Entonces, es importante, y ese pasaje muestra muy bien la contraparte de una persona que tiene autoridad delegada, una persona que tiene el poder de parte de Dios y otras personas que no, que intentan hacer lo mismo, que dicen que están haciendo lo mismo, por ejemplo, engañando a las personas, pero que generan un mal, incluso para ellos mismos, primeramente para ellos mismos y después para el resto de personas. Entonces, por eso es importante lo que el hermano decía de saber a quién y con quién estoy confesando mis cosas, porque la autoridad es algo y la sujeción es algo importante, no es porque sí. Y lo que habla justamente en el pasaje de por qué aquellas personas iban a las autoridades, porque ellos pudieron ver a través de Pablo el poder de Dios. Ellos pudieron ver a través de lo que la vida de Pablo mostraba, a través del testimonio de Pablo, lo que realmente Cristo es, lo que realmente Dios es, el poder que hay. Entonces, ellos creyeron en ese poder, ellos creyeron en que de esa forma iban a poder ser libres y dieron cuenta de sus hechos, apartándose del pecado, y ahí es donde entra uno a entender, ¿por qué? El contexto en la Biblia es muy importante, muy importante. No se puede sacar un versículo así, ¡pum! Y empezar a hablar sin entender el contexto, porque solamente con ese, yo creo, personalmente pienso, de que con Hechos 19 se podría hablar mucho de la autoridad, de la confesión, de la delegación y de qué pasa cuando uno hace las cosas mal con respecto a esto. Entonces, eso, en Hechos 19 se habla mucho, si lo quiere leer, obviamente léalo, es muy rico poder con la revelación que el Señor nos da a cada uno de nosotros es sumamente rica, así que buscar de la palabra de Él, comprender lo que el Señor nos quiere mostrar, gracias a la fe que nosotros tenemos en Él, es muy lindo. Así que eso para poder como empaquetar todo, eh, es muy importante todo esto y todo lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Así que eso, hermanos, hermanas, amados. No sé si hay alguien que quiera comentar algo, alguna otra pregunta, sino para orar y finalizar. ¿Mm? No. Amén. Padre Santo, te bendecimos, Señor, te damos las gracias por este tiempo de comunión que nos has dado, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, porque eso es lo que hacemos, Señor. Buscamos en tu palabra poder comprender aquellas verdades y aquellos misterios para nosotros, Señor, que tú traes, que nos han sido revelados el día de hoy, Señor. Así como decía el hermano Eduardo, Señor, los estudios no son solamente para poder escuchar, Señor, para poder estar aquí y estar de un ruido de fondo, Padre, no son música para ambientar, Señor, sino que son algo importante para nuestras vidas, Señor, que tenemos que comprender que deben ser puestas por obra, Señor. Debemos, Señor, poner por obra todo aquello que tú nos traes a nuestras vidas, Señor, aquellas verdades, aquellas acciones que tú dices que debemos tomar, Padre, porque tú eres el Señor, el que tiene toda autoridad, el que tiene todo poder sobre la creación, Señor, y tú dictas lo que es bueno y lo que es malo, Padre. Te damos gracias por aquello que nos has mostrado, Señor, por la revelación de este día de hoy a cada uno de nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos más, Padre. Estoy seguro, Señor, de que tú has hablado a cada una de nuestras vidas, Padre. Nos has revelado aquellas cosas, Señor, que necesitas revelarnos, Señor, y te pido que cada uno de nuestros corazones, Señor, esté dispuesto a poder dar vuelta estas acciones, Padre, a poder, Señor, dar cuenta de nuestros hechos, de arrepentirnos, de buscar tu perdón, de buscar tu misericordia, de tu amor para poder estar en tu presencia bien, Señor, para poder llegar delante de ti, Señor, y poder recibir ese abrazo, Señor, ese amor inmerecido que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Porque tú no vienes a juzgar nuestras vidas, Señor, sino a salvarlas y a darnos todo aquello, Señor, que tú posees para que nosotros podamos pasar, Señor, y tener una vida plena, sana y feliz en esta tierra, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús, Señor, esta palabra quede arraigada en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre. Que esta palabra sea puesta por obra y podamos comprender
todo lo que tú traes a nuestras vidas, Señor. Danos la revelación de tu verdad, tu justicia y tu juicio, Padre, para poder obrar en esta tierra. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que nos ames en todo momento y estés con nosotros en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos y hermanas.